ven todos? Sí, sí se ve, profesor. Ok, entonces aquí fue donde empezamos el día de ayer. Ok. Ahora vamos a ver las diferentes palabras y frases usadas en el contexto de un lazo cerrado. Vean, volvemos a, a ver y a recordar los puntos de un o los elementos de un lazo cerrado. Fíjense ahora dónde tiene el punto de ajuste. ¿Sí? Este realmente tiene que ser el positivo y la retroalimentación, la negativa. ¿Mm? Hasta aquí hubo un error de dedo. Este debe de ser negativa y este debe de ser positiva. ¿Sale? La señal que llega al punto negativo es el valor medido en tiempo real. Y este valor lo da un dispositivo de medición o un sensor. Aquí tenemos el proceso. A la salida del proceso, la variable controlada y el sensor está monitoreando en tiempo real el comportamiento de la variable a la salida del proceso. Y aquí pueden haber perturbación. La señal de error va a ir a afectar directamente al controlador para dar una señal de salida que va a ser amplificada para poder afectar al dispositivo o corrector final que a final de cuentas afecta el proceso. El punto de ajuste se conoce también como valor ideal, se le conoce como ajuste y se conoce como valor deseado o mandato. Detector de errores. El detector de errores no es más que el comparador. Detector de diferencias también se le conoce al comparador. Señal de diferencia es la señal de error. Recuerden ustedes que la señal de error es, aquí en este caso, es el punto de ajuste menos el valor medido. Por eso se llama señal de referencia, o se le conoce también como señal de referencia. O también se le conoce como desviación. La señal de salida del controlador se le conoce como valor de control. El amplificador y o dispositivo corrector final se le conoce como elemento motriz o elemento corrector. La variable controlada se le conoce también como condición de salida o condición controlada. El dispositivo de medición se le conoce como un sensor o un transductor o un dispositivo detector. Valor medido se le conoce como valor real. Son los que se conocen como palabras o frases usadas en el contexto de un lazo cerrado. Esto es como un recordatorio prácticamente. No se les olvide tener
hacer su impresión en pantalla. ¿Vale? Seguimos adelante. Características de un buen sistema en lazo cerrado. ¿Algo recuerdan ustedes de las características de un buen sistema de lazo cerrado? Bueno, es la capacidad, fíjense, de relacionar el valor medido con el punto de ajuste. ¿Sí? Tiene la capacidad de relacionar de una manera muy estrecha el punto de ajuste con el valor medido. ¿Por qué? Si él no relaciona el punto de ajuste o el set point o el valor deseado con el valor medido, jamás podrá controlar la variable. En otras palabras, fíjense, reduce a cero o casi a cero, ¿cuál? La señal de error. Ustedes, desde este primer punto, si nosotros lo llevamos a un escenario, a un contexto de esto, nunca se les olvide este punto. Aquí está el punto de ajuste. Acá está el valor medido. Y acá está la señal de ¿qué? De error. ¿Sí? Y aquí tenemos el proceso. Un proceso X. Y aquí tenemos la salida. Y la salida es donde está colocado la unidad de medición para tener el valor medido. Esta es la unidad de medición. ¿Qué es lo que dice? Tener o tiene la capacidad de relacionar el punto de ajuste con el valor medido. ¿Con qué objetivo lo hace? Para que este valor o esta señal de error sea casi igual a 0. ¿Sí? Aquí pudiéramos tener un valor X, por ejemplo, de 4, y si nosotros tenemos acá 5, entonces el error sería de 1, pero positivo. Si tuviéramos 4.5, entonces tendríamos un error de 0.5. ¿Sí? Por eso es que dice que el ACA tiene la capacidad de relacionar el punto de ajuste con el valor medido, con el objetivo o la intención de que esta señal de error sea casi igual a 0. Y aquí lo estamos viendo. Fíjense, la diferencia final
entre el valor medido y el punto de ajuste se le conoce como offset. Entonces, ¿qué pudiéramos entender o decir sobre offset? Offset también se le conoce como nivel offset o nivel de error. A final de cuentas, la diferencia entre el valor medido y el punto de ajuste que el sistema permite y que ya no lo puede corregir, se le conoce como offset. Hagan de cuenta que este es el valor que él permite, que el sistema de control le permite. Ya de ahí ya no podemos corregir por más ajuste que tengamos. ¿Sí? Es el nivel de error que permite. ¿Sí? Por lo tanto, un buen sistema es aquel que tiene un offset bajo. Un offset bajo. ¿Qué quiere decir esto? Un nivel de error mínimo. Un nivel de error mínimo. Un nivel de error mínimo. Hasta aquí tenemos alguna duda, jóvenes. ¿Eh? Qué bueno, me da mucho gusto. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? No, ¿verdad? ¿Estamos bien? Bueno, seguimos entonces. No se les olvide esta palabra de offset. Offset. Características de un buen sistema en lazo cerrado. Otra característica de un buen sistema de lazo cerrado es tiene que tener una velocidad de respuesta rápida. Si ocurren condiciones, fíjense esta palabra, si ocurren condiciones que ponen en desacuerdo el valor medido con el punto de ajuste, ¿alguien me puede decir qué se refiere con esto? ¿Eh? ¿Comentarios, jóvenes? ¿Alguien me puede decir qué significa eso? ¿A qué se refiere con eso? Podría ser eh, que haya un mayor nivel de error. Que haya un mayor nivel de error. ¿Profe, no se refiere a las perturbaciones?
a las perturbaciones. Ok, esta palabra, miren, si ocurren condiciones que ponen en desacuerdo el valor medido con el punto de ajuste, entonces, ¿qué puede ocurrir? Aquí nos está diciendo que puede haber, como dice la compañera, de error muy alto, un valor de error muy bajo. Quiere decir que entonces no están en acuerdo y pueden ocasionar si ocurre condiciones que ponen en desacuerdo el valor medido con el punto de ajuste, entonces, si es un buen sistema, va a restaurar el sistema rápidamente por este punto, la velocidad de respuesta. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener aquí un valor de referencia y el valor medido hace esto. Y observen, aquí hay un valor de offset. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el valor medido está oscilando sobre el punto de ¿qué? O el valor de referencia. Si es un buen sistema, cuando esto pasa, va a tratar de restaurar el proceso de manera rápida. ¿Por qué? Si es que su offset es bajo. Pero si tiene un nivel de offset alto, lo único que va a provocar es demasiadas oscilaciones y demasiadas inestabilidad del sistema. ¿Por qué? Porque en el punto de ajuste hay muchas oscilaciones. A mayor velocidad de restauración, ¿qué puede pasar? Ajá. Mejor sería el sistema, profe. Mejor sería el sistema. Los demás, ¿qué dicen? Igual, profe, que mejoraría el sistema porque a mayor velocidad de restauración significaría un sistema más estable. Muy bien. Entonces, fíjense lo que pasa. A mayor velocidad de restauración, tendremos un mejor o mejor será el sistema. Por todas esas condiciones que acaban de decir ustedes. ¿Sí? Si lo restaura rápidamente, quiere decir que es un buen sistema. Por eso muchas veces, no sé si han oído ustedes los laboratorios de la PEN de Comisión Federal. ¿No han oído de ese departamento de Comisión Federal? Bueno, entonces
Voy a tratar de poner una grafiquita aquí en donde podríamos tener un generador. El generador genera para conectarse a los sistemas de distribución de CFE. ¿Sí? Entonces ellos dicen, pero este generador tiene que tener un haber. Tiene un haber. ¿Para qué es el ABR? Sus siglas dicen regulador automático de voltaje. El ABR lo que va a hacer es regular y controlar la generación del generador. Puede generar 13.8 a veces. ¿Sí? Entonces, la PEN de manera conjunta con lo que es el SENACE. ¿Saben lo que es el SENACE? ¿Saben qué significa SENACE? ¿Han oído hablar del SENACE? Sí, profe. El Centro ¿No es el Nacional. centro, A ver, dime. no es el Centro Nacional del Control de la Energía? SENACE. Bueno, sí, es el Centro de Control de la Energía. Entonces SENACE dice, ahora vamos a ver esto, miren, fíjense, ¿eh? Para que entiendan lo que es el offset. Hagan de cuenta que el punto de referencia de generación del ABR es los 13.8. 13.8. Claro. Pero muchas veces por variaciones de carga o cuando está lloviendo, por problemas atmosféricos, este está generando de manera estable, así. El sistema está totalmente estable. Pero las perturbaciones externas pueden provocar que esto haga esto. Y luego se estabiliza. Entonces, lo que ve el SENACE y le dice a la PEN, tú tienes que vigilar esta constante de tiempo. Si este constante de tiempo es mayor a lo que nosotros establecemos, entonces, o sea, ellos dicen, yo quiero que tu centro de generación de energía, cuando haya una perturbación en tu sistema de generación, tu velocidad de respuesta para poder restaurar o controlar el sistema debe de ser de 2, por decirlo así, milisegundos, con un sobrepaso de un microsegundo. Si estas cosas o estos parámetros no los cumples, porque todo esto está enfocado a lo que se le llama código de red. Si no caes, si tu regulador no cae dentro de estos parámetros,
te van a decir, cambia el regulador o haz ajustes en el regulador. Y en el regulador existe un punto que se llama P y D. Es un filtro proporcional integral derivativo. Y aquí tenemos que hacer ajustes para caer dentro de estos parámetros. Solamente así, Comisión Federal te va a permitir que tú puedas generar y conectarte a sus redes de distribución. Por eso es muy importante eso. Voy a ver si puedo, a ver tantito aquí. Voy a ver si puedo. Mostrarles ese punto en un software que tengo. Vamos a ver si puedo. Voy a ver si lo puedo hacer. A ver si me lo permiten. ¿Sí lo ven? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Déjame ver en dónde está este punto. Aquí estamos. Aquí tenemos el valor proporcional, la variación o el tiempo de qué? De integración. Entonces, esto los podemos mover, pero déjame ver si existe otro punto.
Ah, aquí está. Es esto. Es esto. Aquí tenemos el punto de derivación. Aquí nosotros podemos mover la parte proporcional como nosotros, pero obviamente si tú lo mueves, tienes que saber qué significa o qué estás haciendo con el valor proporcional. ¿Qué estás haciendo o qué significa la integración? Y esto se hace en vivo. Esta es una caída de voltaje, la K roja. La derivación, el tiempo de la derivada. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros caigamos en los puntos o en los valores que nos marca. Que nos marca se nace. ¿Sí? Y este es un software que se conecta de manera directa a la VR. ¿Sí? Si nosotros queremos ver, por ejemplo, bueno, vamos a ver mediciones. Te saca estas mediciones y te lo hace en tiempo real. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Voltaje de